Sí, cuando quieras. Pues buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias por estar de nuevo una tarde con nosotros, una tarde de jueves en una de nuestras charlas y sesiones de formación que preparamos siempre con tanto cariño y ilusión. Y en esta ocasión para hablar de fiscalidad, que ya sabéis que es un tema que a muchas de nosotras nos apasiona. Y como no podía ser de otra manera, pues contamos con Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal para Oxfam Internacional. Muchas gracias, Susana, por estar una tarde más con nosotras. Hola. Y bueno, os cuento que un poco la idea que tenemos para esta sesión de esta tarde es charlar un ratito con Susana, luego os contaremos y os avanzaremos la propuesta de fotoacción que hemos pensado para mover en redes sociales en torno al 3 de abril y luego dejaremos un espacio para charlar con vosotras, que podáis hacer preguntas y comentarios con Susana. Así que este es un poco el esquema de la sesión de hoy que tenemos pensada y que, como os decimos ya, ocupará en torno a una horita y estaremos acabando para las 8. Bueno, pues empezamos y os contamos que el próximo sábado 3 de abril será de nuevo el 5º año en el que vamos a reivindicar el 3 de abril como el Día Internacional contra los Paraísos Fiscales. Como recordaréis, esto es en conmemoración al día que saltó a los medios el escándalo de los llamados papeles de Panamá, allá por el 2016, siendo esto un hito en sí mismo, puesto que supuso la mayor filtración de documentos de la historia del periodismo, a cargo de más de unos 400 periodistas que conformaban el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el conocido como el ICIJ por sus siglas en inglés. Entonces, a partir de ese momento, a partir de esa fecha, es cuando se decide poner el 3 de abril fijarlo como fecha de Día Internacional contra la lucha de los paraísos fiscales. Y esto además es un ejemplo muy claro del poder que tiene, por un lado, el periodismo de investigación y a la vez la suma y el apoyo que tiene también, junto con los movimientos y las organizaciones sociales que se dedican al tema de la justicia fiscal y, en definitiva, al poder de la ciudadanía y la capacidad que ésta tiene para poner en la agenda del debate determinados temas, como en este caso es la lucha contra los paraísos fiscales, que a día de hoy es un tema que nos resulta ya familiar a casi todo el mundo, ¿no? Entonces, de ahí la importancia también del poder de la ciudadanía. Y bueno, como decíamos, pues han pasado ya 5 años desde esta fecha, desde el 3 de abril del 2016, y la idea es preguntarte a ti, Susana, en tu opinión, ¿cuáles han sido los avances conseguidos en este tiempo? Ana, hola. Y hola a todas. Mira, la verdad es que muchas veces cuando hablamos con los organismos internacionales, cuando hablamos con la Unión Europea, lo que sí nos dicen es que esta agenda de justicia fiscal, los avances que se han conseguido han sido esencialmente gracias al trabajo de los periodistas de investigación y al trabajo de la sociedad civil. El otro día que estábamos también en este debate con ATAC, también en el que participaba uno de los eurodiputados españoles, lo reconocía. O sea, yo diría que hemos ganado primero la batalla de la opinión pública, que hay una percepción muy clara en estos momentos de que el uso y abuso de los paraísos fiscales es algo negativo. Hemos ganado también la batalla, la percepción por parte de las empresas. Hay un mayor reconocimiento por parte de las grandes empresas de que no pueden seguir con el mismo tipo de impunidad con el que estaban operando antes, y ha habido un inicio de movimiento por parte de algunas empresas para cambiar algunas de sus estructuras. Y esto ha ido generando cierta presión. Entonces, al margen de esto, sí que ha habido avances legislativos. Hay una agenda enorme que no hubiese sido probablemente posible sin el escándalo de los papeles de Panamá y sin esa presión que se ha venido desarrollando desde la sociedad civil. El primero es que se está produciendo ya desde 2018 una cosa que se llama el intercambio automático de información. Es conseguir que las administraciones tributarias ya de casi 100 países estén recibiendo información automáticamente de los residentes de su país en otros países. Es decir, que la administración tributaria española, la agencia tributaria, no tiene que pedir esa información a otros países, sino que recibe automáticamente esa información y la filtra. En uno de los artículos, entrevistas que hacían al director, reconocía que recibían información casi por medio millón, o sea, 500.000 millones de euros que tenían luego que filtrar y todo. Entonces, ya hay un proceso de intercambio para levantar esa opacidad entre las administraciones tributarias y que se intercambien información.
ha habido todo este proceso sobre la lista negra de paraísos fiscales en la Unión Europea que no hubiese sido posible sin la presión tampoco para crear unos mecanismos que denuncien o que identifiquen negativamente a esos territorios. Entonces, seguimos teniendo una visión crítica sobre la lista negra de paraísos fiscales, pero al menos se ha avanzado en identificar de una forma más efectiva las prácticas que hacen que algunos territorios sean agresivos. Y a través de esta lista negra de paraísos fiscales hemos conseguido que unos 40 países adopten más de 100 reformas fiscales entre sus prácticas. Se siguen teniendo muchos y seguimos dejando fuera los paraísos fiscales más agresivos, pero ha habido un movimiento de reformas muy, muy grande. Se han identificado también como muy negativas y ya se reconocen estas prácticas que se hacían antes a escondidas y a oscuras, que se llaman los tax ruling, lo que Apple tenía con Irlanda, por ejemplo, esos acuerdos a escondidas entre algunas empresas y algunos países, y ya están obligados los países a identificar e intercambiar información sobre estas prácticas. Y ha habido también un avance importante en materia de transparencia, del que si quieres hablamos después con un poquito más de detenimiento. Y tenemos también toda la agenda en el marco de la OCDE, de la que podemos hablar también después con más detalle, que permite, decir, que está poniendo el foco sobre cómo están operando las grandes, sobre todo las plataformas digitales y la economía digital. Entonces, tenemos una agenda enorme que no hubiese sido posible sin esta presión. Ha habido algunos avances, pero si no mantenemos la presión, ese impulso que hemos conseguido se irá diluyendo. Así que hay que seguir en esta batalla, pero todo esto no hubiese sido posible sin nuestro trabajo. Pues sí que me gustaría que entrases un poquito más a contarnos, como mencionabas ahora, el tema de la transparencia, porque es otro de los puntos fundamentales para conseguir avanzando en estos temas. Así que es el momento para que profundices ahí. Y además porque está ahora, este puede ser otro de los logros que consigamos este año y crucemos los dedos. Por eso os lo vamos a contar. Entonces, si os recordáis, una de las cosas de las herramientas que además nacieron, de las ideas que nacieron de la sociedad civil, era algo tan sencillo como conseguir que las multinacionales pusieran en un documento un formulario donde estaban desarrollando su actividad económica, donde tenían sus estructuras, sus trabajadores, y donde declaraban sus impuestos y los activos que tenían. En el fondo, lo que te permitía ver es que cómo estaba operando una empresa. Si en Irlanda tenía pocos trabajadores, muchos beneficios y activos, y en las Islas Caimán no tenía ningún trabajador, pero declaraba muchos beneficios y cero impuestos, o en España tenía al revés, mucha actividad, muchos trabajadores, pero pocos beneficios y por lo tanto pocos impuestos pagados. Entonces, este modelo que se llama reporte país por país, lo que plantea es tener en un solo formulario, como si fuera una hoja de Excel, todos los datos que permiten identificar las principales magnitudes financieras de las empresas para entender si hay una correlación sobre dónde tienen su actividad, dónde tienen sus estructuras y dónde declaran sus beneficios y, por lo tanto, si pagan impuestos. Entonces, con la presión de la sociedad civil, esto fue parte de una de las iniciativas que se alcanzaron dentro del marco de las discusiones en la OCDE, pero es una información que de momento solo es disponible para las administraciones tributarias y que no es pública, salvo para los bancos y para algunas de las empresas petroleras. Pero hace un mes aproximadamente conseguimos que la Unión Europea reactivara el dossier para que, si todo va bien, a finales del mes de junio se llegue a un acuerdo para que las empresas que operan en el territorio europeo, están europeas o internacionales operando aquí en el territorio europeo, estén obligadas no solamente a dar esa información a las administraciones tributarias, sino a hacerlo público. Eso nos permitiría tener información de un montón de empresas y empezar a ver si están realmente utilizando los territorios fiscales europeos o no europeos, si están pagando impuestos allí donde tienen sus actividades principales o si están utilizando esas estructuras, Irlanda, Luxemburgo y otras caribeñas o donde sea, o Suiza, Singapur, etcétera, para desviar sus beneficios. Y eso nos permitirá también presionar después para conseguir más, que haya cambios legislativos sobre las prácticas de algunos de esos territorios. Entonces, fue un avance ya conseguir que se reactivara este dossier. En esos momentos está en una fase que se llama el triálogo, que es la negociación entre el Consejo, los jefes de Estado, la Comisión y el Parlamento Europeo, y estaremos presionando tanto al gobierno español como a otros gobiernos europeos para conseguir que el resultado que se alcance en finales de junio sea lo más ambicioso posible. Y ese sí sería un paso muy importante en identificar, es decir, este lo que permite es identificar, poner luz claramente a cómo están, cuáles son las prácticas de las grandes empresas.
que me había muteado, perdón. Muchas gracias. Otro de los puntos que queríamos hablar, porque de nuevo están mucho en el debate público, es el tema de las nuevas economías, de las plataformas digitales que hace, bueno, a lo mejor cosa de un mes aproximadamente, aquí estalló un boom muy fuerte con el tema de los youtubers que se iban a Andorra y cómo esto entró bueno, en todos los noticieros, iba a decir, pero eso queda como viejuno, ¿no? Pero bueno, en todos los espacios, los telediarios y tal, en todas las noticias estaba el tema y nos sirvió de nuevo para ponerlo y para poder hablar de él, ¿no? Y entonces, este reto que tenemos con las nuevas economías, las economías digitalizadas, que desde Oxfam, Intermon y otras organizaciones ya llevamos tiempo denunciando y demandando que están infragravadas, ¿cómo se plantea esto y cómo se puede incorporar a la reforma del sistema fiscal internacional? ¿Cómo solucionamos este reto que tenemos ahí? Planteas. Es otra de las grandes agendas que está ahora en discusión del G20 y la OCDE, que se espera que se acuerde un primer paquete de medidas o de iniciativas a principios del mes de julio este año. Así que tenemos una agenda cargadita en los próximos meses. Entonces, las plataformas digitales o las grandes empresas digitalizadas han acelerado, o sea, lo que han hecho es poner en evidencia todo lo que funciona mal del sistema fiscal internacional. Porque además fueron creadas, es decir, más tarde que los grandes negocios tradicionales, y cuando se fueron creando ya sabían cómo aprovechar muchos de estos vacíos. Entonces tienen un problema fundamental, o sea, si se aprovechan de un vacío fundamental, es que el sistema fiscal internacional o los sistemas fiscales están pensados para que tú estés tributando allí donde tienes una presencia física para la administración tributaria. Es decir, que una empresa que está operando en España tiene que tener un registro ante la administración tributaria, ante la agencia tributaria, para poder estar pagando impuestos, más que nada para que la agencia tributaria le reclame el pago de los impuestos. ¿Qué es lo que ocurre con muchas de esas empresas? Es que en realidad pueden tener una actividad económica dentro del territorio, pero no tienen una presencia física fiscal, porque están controlando esas actividades desde fuera del territorio. Entonces, esa presencia que se va convirtiendo en masiva, en gran escala, pero sin domicilio fiscal, sino que se llama el establecimiento permanente, lo que ha permitido es una disfunción total, es decir, una presencia muy grande en un territorio, pero sin existir, son como un fantasma para la administración tributaria. Entonces, así se escapan del control de la agencia tributaria y de muchas otras administraciones el control o la posibilidad de gravar a esas empresas. Entonces, lo que tenemos ahora entre manos, lo que está ahora en discusión en la agenda de la OCDE es revisar el diseño del sistema fiscal internacional en su totalidad para ajustarlo a la realidad de este funcionamiento de los negocios en el siglo XXI, modernizar, si queréis, el sistema fiscal internacional. Es decir, cambiar ese modelo para que se pueda estar tributando, tengas o no tengas una presencia a efectos fiscales en el territorio. Entonces, ese es el primero de los elementos que está en discusión. El otro que se está haciendo al mismo tiempo es uno de los elementos también que veníamos levantando, y es que además de la existencia de esta fuga o de la utilización de estos vacíos o de los paraísos fiscales, lo que estaba sucediendo también una competencia entre los distintos territorios, o por incentivos tributarios o regalos tributarios que se hacen a muchas empresas, aunque no estén generando valor, o una competencia entre los distintos países que acaban bajando el tipo en el impuesto de sociedades. Solo para que os hagáis una idea, en España pasa de un 35 a un 25% en los últimos 10 años, pero todos los países de la Unión Europea han bajado el impuesto de sociedades, salvo el Reino Unido, ya no es Unión Europea, pero el Reino Unido acaba de anunciar que lo vuelve a subir ahora después de haberlo bajado hasta el 19%. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto pone a los países a competir en eso que se llama la carrera hacia el fondo, siempre como a la baja, rebajando las condiciones, que siempre son ventajosas para las grandes empresas, pero es lo que ellas no paguen y si alguien más lo tiene que pagar. Entonces, para evitar esta competencia, lo que se ha creado también es una iniciativa dentro de la OCDE, y en este mismo paquete de medidas es una idea para definir lo que se llama el tipo mínimo global. Es decir, conseguir establecer un piso mínimo al que estén tributando todas las empresas. Es decir, hagan lo que hagan, donde lo hagan, tienen que estar tributando en cada uno de los países al menos un X%. Entonces, es una idea muy buena porque al menos, es decir, en vez de tener algunas empresas que en algunos países estén pagando el 0%, lo que conseguirías es que en todos los países al menos estén pagando a un X%. ¿Cuál es ese X? Bueno, pues ahí está. Es decir, el éxito de esta iniciativa va a depender de cuánto de ambicioso sea ese porcentaje. Entonces, ahora la discusión es si
ese porcentaje se va a acercar más al tipo de Irlanda, que es un 12,5%, entonces en vez de ser un piso mínimo, en realidad es una convergencia con un mínimo que es el de Irlanda, o si vamos a conseguir que se acerque más a un 25%, que es lo que estamos planteando desde Oxfam o desde otras organizaciones como ICRIC, que sabéis que es esta plataforma donde están Stiglitz, Piketty, Zuckman y otros economistas tan conocidos. Pero esto también se tendrá que decidir en el mes de julio. Así que para luchar contra estas fugas de las que se aprovechan estas grandes plataformas digitales, tendremos un paquete de medidas que se aprobará en el mes de julio dentro del G20 y gestionado por la OCDE. Muchas gracias. Como vemos, estas nuevas economías, según contábamos, iban avanzando mucho más rápido de lo que ha ido pues los sistemas fiscales, que iban como un poco a rebufo de esto, nos han ido adaptando y de ahí también que se beneficiaban, ¿no? Pero bien es cierto también que se empiezan a plantear nuevas formas de tributación, ¿no? Espera, antes de que lleguemos a eso, se me olvidó decirte, cuando salió todo el debate de los youtubers que se iban a Andorra o donde fuera, en el fondo lo que estaba pasando era lo mismo, es decir, muchos de estos youtubers pueden estar teniendo, es decir, su mercado principal es España, solo que pueden estar registrados, domiciliados en Andorra o donde les diera la gana y estarían sujetos a las normas fiscales de otro país. Es decir, que es una situación muy parecida. No es tan diferente de lo que tenemos en estos momentos con otras de las plataformas digitales que pueden estar distribuyendo productos, vendiendo con Netflix o cualquiera, con todos sus servicios de series, etcétera, desde fuera, pero visualizadas con clientes aquí. Eso es lo mismo con los youtubers. En el fondo, sus clientes pueden estar aquí, su cliente, su mercado, sus usuarios, sus seguidores, pero ellos estarían fuera del territorio. Entonces, en el fondo, es el mismo tipo de incongruencias. Lo que necesitamos es una solución en que allí donde hay una actividad estén obligados a tributar. Sean youtubers o sea Amazon, da lo mismo. Sí, entra en ese espectro de economía digital o nuevas economías o nuevas formas de generar ingresos. Entonces, en ese sentido también, como decía, que hay que pensar nuevas formas también de tributación, ¿no? Nuevos impuestos, y ahí venían, pues que quería preguntarte cómo está el tema o los avances que se están dando en esto, que podemos hablar desde la fiscalidad ambiental por un lado, o los impuestos a la riqueza, un poco estas nuevas formas de tributación que se están adaptando también al contexto actual que tenemos ahora. En realidad, el batacazo que se han dado muchos de los países con pérdidas fiscales que pueden llegar hasta un 30% en caídas de ingresos, o sea, muchos de los gobiernos pueden haber estado perdiendo hasta 1/3 de sus ingresos fiscales el último año. Entonces, esto no hay forma de recuperarlo solo con la reactivación de la economía. Hay que buscar mecanismos que te permitan generar más recursos, pero también recursos que puedas reinvertir mucho más rápidamente en seguir manteniendo los mecanismos de protección a quienes que están generando por la paralización de la actividad o por las necesidades también de una mayor inversión en políticas sanitarias, las vacunas, protección social, etcétera. Entonces, para esto nosotros lo que planteamos es que si es una crisis con características extraordinarias, en el sentido es fuera del ordinario, necesitamos recurrir a soluciones también fuera de lo ordinario. Entonces, entre esas soluciones de urgencia, algunas de las que estamos planteando es un impuesto extraordinario, un impuesto a las ganancias extraordinarias de determinadas empresas. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que al mismo tiempo que hay muchos negocios que se han visto obligados a cerrar, la hostelería, negocios tradicionales, etcétera, temporal o no, en respuesta a los confinamientos o por la paralización de la economía, ha habido otros sectores de actividad que han tenido un crecimiento enorme. Y hemos visto desde las empresas digitales, de las plataformas, muchas de las empresas farmacéuticas, algunas de las financieras que han tenido crecimientos de un 30, un 40, de un 50% sobre su actividad tradicional. Entonces, una de las cosas que planteamos es sobre sus ganancias extraordinarias generadas en el año de la pandemia, lo que planteamos es que esa parte de ganancias extraordinarias esté grabada a un tipo muchísimo más alto. Es decir, no hay una razón para que haya algunas empresas que estén pudiendo tener beneficios extraordinarios en el momento de la pandemia. Entonces, con Oxfam calculamos que si este impuesto extraordinario lo aplicáramos a las 50 empresas más grandes del mundo que tienen este tipo de resultados, se podría recaudar suficiente como para pagar el acceso a la vacuna a todas las personas de este planeta y seguir incrementando los mecanismos de protección social. Entonces, este es uno de los mecanismos. Entonces,
Entonces, la cuestión es buscar qué segmentos de la población han sido menos golpeados por la crisis. Uno, este tipo de empresas. Dos, los más ricos de la población. Cuando hemos estado mirando los informes con Oxfam, con el informe de Davos que publicamos, los que hemos publicado en América Latina, en el norte de África y todo, lo que hemos visto es que hay una parte de los súper ricos de la población que han conseguido recuperar prácticamente todas sus ganancias, todos los niveles de riqueza que tenían previos a la pandemia, y en algunos casos incluso han crecido. Entonces, una de las, si para el conjunto de la sociedad estamos viendo que puede ser un retroceso de 10 a 15 años en términos de derechos, en términos de calidad de vida, de condiciones, y ellos en cambio han recuperado en apenas 6 meses los niveles que tenían de patrimonio de antes de la pandemia, lo lógico es que pidamos a este segmento de la población de súper ricos que tenga una contribución más alta. Entonces, esta idea de un impuesto de solidaridad a las ganancias, a la riqueza en tiempos de pandemia ya empieza a aplicarse. Por ejemplo, Argentina ya la ha puesto en marcha, se aprobó a finales de diciembre y se empezará a recaudar ahora, a finales de marzo. Es un impuesto temporal. Bolivia aprobó el impuesto también de la misma manera a finales de diciembre, ahora está en discusión en Chile, que de hecho está muy vinculado al proceso de reforma de la nueva constitución que va a haber en Chile, pero estamos trabajando con países también como Canadá o Nigeria, donde esta discusión también ya está en marcha. Entonces es lo mismo, es decir, plantear que tiene que haber un impuesto que vaya a gravar a aquellos que han sido golpeados menos por la pandemia y que pueden estar contribuyendo más a la respuesta a la crisis. Muchas gracias. Hasta ahora hemos hecho así como un recorrido a los avances que se están dando más en el plano internacional, y me gustaría preguntarte ahora que nos dieses unas pinceladas de cómo está el patio, por decirlo de alguna manera, aquí en España, ¿no? Porque es verdad que también desde aquí, desde Oxfam Intermón y otras organizaciones, llevamos mucho tiempo demandando la reforma del sistema fiscal como herramienta y como vía de que tengamos los ingresos suficientes, necesarios, para poder financiar los servicios sociales y las políticas públicas tan necesarias en este momento en el que, como decías, la crisis de nuevo está golpeando a las personas más vulnerables, ¿no? Entonces, ¿cómo está el tema de la reforma aquí? Bueno, en realidad el año pasado ya se dieron algunos pasos porque se aprobó la famosa tasa Google y el impuesto a las transacciones financieras, que eran dos iniciativas que venían de antes de la pandemia, pero que se habían ido retrasando, en parte por la dificultad de ir aprobando presupuestos y por también los problemas de matemáticas parlamentarias que tenemos. Pero al final se aprobaron a finales del año pasado y se han incorporado también, los veremos este año, recogidos ya en los resultados de los presupuestos generales. Entonces, ya se han dado 3 iniciativas importantes para nosotros, bueno, 4. Una es corregir uno de los abusos que tenían por parte de las grandes empresas en la deducción de los impuestos que se estaban realizando por las actividades en el exterior. Entonces, se reduce parte de esos incentivos fiscales que tenían por doble tributación en el exterior. Se han elevado la tributación en las rentas más altas, se ha aplicado la tasa Google y se ha aplicado también el impuesto a las transacciones financieras. Sin ser un gran paquete de reforma fiscal, sí que se han ido dando algunas medidas. Ahora, este año nos gustaría ver algunas de las reformas adicionales también que se pusieran en marcha. Hay ahora todavía en discusión la ley contra el fraude fiscal, que entre otras cosas tiene que llevar a una nueva definición de paraísos fiscales y una nueva lista de paraísos fiscales en España, y esperamos que después también se puedan estar dando algunas de las iniciativas que el gobierno está planteando, desde reformar el impuesto de sociedades, aplicar ese 15% de tipo mínimo en el impuesto de sociedades, abrir otra vez el debate sobre el impuesto al patrimonio y una armonización territorial, que ahora va a estar muy en discusión a cuenta de las elecciones en Madrid, seguramente. Y otros elementos, revisiones también de incentivos tributarios y algunas posibles soluciones adicionales que esperamos que se puedan poner en marcha. Digamos que es un momento que va a generar cierta tensión, seguramente también porque además va acompañado de ese debate sobre el modelo de financiación autonómico, que siempre sabemos que lleva muchas discusiones internas, pero parte de las discusiones es inevitable que en España esas discusiones se estén dando ahora y el gobierno ya lo está anunciando. Y el otro elemento sobre el que va a haber discusión
probablemente y nuevas propuestas sea en todo lo que tenga que ver con la fiscalidad ambiental. Aquí hay una parte que tiene que ver con las discusiones internacionales, hay un elemento que se llama el impuesto a las emisiones de carbono transfronterizas, donde va a haber también una discusión internacional en el marco del G20 y una agenda europea. Va a haber impuestos a otras cosas más sencillas, como a los plásticos de un solo uso, pero veremos seguramente alguna batería de propuestas de impuestos ambientales más amplias, incluso algo tan controvertido como el impuesto al diésel, que ha supuesto mucho rechazo por una parte de un segmento de la población muy, muy alto. Así que digamos que probablemente en España, y quizás acelerado también con las elecciones en Madrid, como no, veamos algunos de estos debates colocándose en la agenda muy, muy rápidamente. Y desde luego que es un tema que va a levantar muchas ampollas, pero desde luego que es absolutamente necesario. Pero te iba a decir, con respecto a la ley de fraude y la evasión y la lista de los paraísos fiscales que ya llevan un retraso considerable, para sacarla para España, ¿hay más o menos tú que tienes contactos y conocimientos, plazos, fechas que se están barajando o todavía? No, tenía que haberse presentado ya en 2010, en 2020, en 2010 casi, en 2020, ya se me hace muy vieja esta. En 2020 hay bastante retraso y no se ha presentado a la Comisión de Hacienda, en parte también por todas las tensiones internas que hay, porque necesita tener bastante consenso en la discusión parlamentaria. Y yo supongo que los calendarios electorales entre Cataluña y Madrid ahora tampoco están ayudando a que se plantee. Pero sí se está, es decir, la idea del gobierno es revisar la definición de la lista de paraísos fiscales. En estos momentos, un paraíso fiscal para España es un territorio que no ha firmado un acuerdo de intercambio de información. Es decir, que es simplemente uno de los 3 criterios que están recogidos por la Unión Europea. En teoría, la lista ahora tendrá que ajustarse para recoger también las prácticas fiscales agresivas y el nivel de compromiso que los distintos países tengan con las actividades, con los procesos internacionales. Pero sí sabemos que, por ejemplo, en el caso de Gibraltar, ya este proceso ha llevado a que Gibraltar se comprometa a intercambiar información con la Administración Tributaria Española. Solo tiene un lado que nos va a sorprender, que es, en teoría, que salga de la lista negra de paraísos fiscales de España. La contraparte, si queréis, es que esto permitirá a la agencia tributaria acceder a mucha información sobre residentes españoles en Gibraltar o gibraltareños con intereses en España y saber cómo están siendo, qué información tiene, se puede compartir sobre sus datos bancarios, sus cuentas, transacciones, etc. Entonces, aunque en teoría pueda parecer que es decir, que sale Gibraltar sin más de la lista de paraísos fiscales, en realidad esto nos va a permitir a la Administración Tributaria acceder a mucha más información. Y lo que está haciendo la Agencia Tributaria también es limpiar un poco todos los registros, es decir, de identificar mejor a todos los usuarios de todas las bases, de todas las sociedades, quiénes son los titulares reales, últimos, etcétera, para ver, ¿sabes? Las sociedades muchas veces sabéis que son sociedades con propiedades en cascada, es decir, tú puedes tener una sociedad en un sitio de la que es propietaria otra empresa que está en otro paraíso fiscal, de la que es propietaria otra empresa que está en otro paraíso fiscal, y van creando como si fueran unas capas de una cebolla o una matriosca, un entaramado de sociedades pantalla que complican mucho para la administración tributaria el rastrear ese dinero, ¿no? Pues lo que están haciendo ahora es un poco trabajar para identificar mejor quiénes están detrás de esas listas de empresas y así poder rastrear mejor las cuentas. Genial, pues muchas gracias por este recorrido que hemos hecho también en el plano más nacional. Así que si os parece, ahora pasamos a que, como os habíamos anunciado, a que Gotzone nos comparta la propuesta de acción que tenemos para redes y mientras, que ya habéis estado escuchando y asimilando toda la info que nos ha trasladado Susana, si queréis podéis ir escribiendo en el chat las preguntas o comentarios que tengáis y las vamos formulando. Así que adelante, Gotzone, cuando quieras. Gracias, Ana. Pues vamos a ver que encuentre yo, que está aquí lo que os voy a compartir. Lo estáis viendo, supongo, ¿verdad? Está empezando a compartir ahora. Vale. Nada, es una propuesta muy, muy sencilla. Os la haremos llegar el día 30 para que en esos días, sobre todo, como ha dicho Ana, es el día 3, el día fuerte de la semana contra los paraísos fiscales.
Pero para que veáis, súper sencillo, aquí tenemos además a unas voluntarias que se han prestado a posar, a hacerse una foto poniendo 1 euro en una hucha. La hucha que aparece en el cartel es esta tipo botijo. Si tenéis una, pues bien. Si tenéis otro tipo de hucha, perfecto. Y si no tenéis una hucha, como ha pasado a las 2 voluntarias de las fotos, pues improvisáis una que lleve ese cartel que representa, simboliza la hucha del Estado a la que todas las personas aportamos, por lo menos las que estamos aquí, supongo yo. Esa foto que subimos a nuestras redes sociales la acompañamos con un texto que os facilitamos aquí la idea. A las personas nos beneficiamos de los servicios públicos gracias al pago de los impuestos. Es otra forma de mirar a los impuestos, que siempre los miramos como una obligación en negativo. Y aquí hay una serie de ejemplos de aportaciones que hacemos. Pues yo, Gochone, que soy dinamizadora social, con mis impuestos contribuyo, por ejemplo, a pagar la educación, la sanidad pública, la compra de vacunas contra la COVID, el sistema de ayudas sociales, el mantenimiento de carreteras y caminos, que todo el mundo tenga wifi, etcétera, etcétera, tantas cosas como se os puedan ocurrir, ¿no? Usaremos los hashtags la hucha falla y el hashtag de la campaña que llamamos COVID, mirar de otra forma, que también miramos en esta acción de otra forma a los impuestos. Y eso es, nada más. Gracias. A ti, Gochone, como veis, nuestra idea es seguir sensibilizando sobre la importancia de pagar los impuestos y rebatir esos bulos y esa información que sigue habiendo como defenestrándolos. Así que nada, esperamos que os sumáis y que lo compartáis y lo mováis en vuestras redes sociales. Y espacio abierto a preguntas, comentarios y chascarrillos, que tenemos aquí a Susana Ruiz, ni más ni menos. Si no, yo puedo hacer alguna que otra pregunta, pero vamos que... Ya que tengo el micro abierto, me aprovecho vilmente, Dale, me había olvidado cerrar el micro, que seguro, Susana, nos lo has explicado 1.000.000 de veces, pero la pregunta que me hago es, ¿qué obtiene el paraíso fiscal? O sea, ese país o ese territorio de un país, porque el beneficio que yo puedo obtener si soy una persona supermillonaria o dueña de una empresa, pues ya me hago cargo, ¿no? Me evito unos cuantos impuestos. Pero el lugar en sí, el país o el territorio, ¿qué obtiene de eso? ¿Esto es un inconveniente también en la lucha? Sí, claro, si no obtuvieran nada, no estarían, sería mucho más fácil erradicarlos. En realidad, muchos de los, sobre todo de los más agresivos, lo que hacen es atraer una inversión que si no, no existiría, una inversión que es ficticia, que no es real, es decir, un 40% de la inversión mundial pasa por un paraíso fiscal. Es decir, que en vez de ir de España a Brasil directamente, pues estar pasando de España a Luxemburgo, de Luxemburgo a Brasil. Entonces, en esa transacción a través de Luxemburgo, si lo que está generando es una industria de expertos financieros que mueven el cash también y que cobran porcentajes de comisiones. Entonces, a poquitos de muchos millones y millones, vas generando un rendimiento para un país como Holanda, es decir, que si no se diera esta situación no estaría circulando a través de Holanda esos beneficios. Hace la idea de que Holanda es en teoría, el primer inversor, por ejemplo, en un país como Brasil, que Luxemburgo atrae más inversión con sus 600.000 habitantes que Alemania o que Francia. Es decir, que tenemos datos, es decir, que son países, muchas veces economías pequeñas, o no tanto en el caso de Holanda, que consiguen atraer inversión o canalizar prácticas, es decir, muchas de esas prácticas que de otra manera no se podrían dar. Entonces, recordemos algunas de esas prácticas. Por ejemplo, una de las formas de desplazar esos beneficios artificialmente es conceder los préstamos dentro de las empresas del grupo desde esas jurisdicciones. Es decir, si es una empresa española que está operando en Argentina, obliga a la filial en Argentina a endeudarse a través de una filial que tiene en Luxemburgo, a tomar un préstamo en Luxemburgo.
Entonces, a unas condiciones que no son las del mercado en Argentina ni son las del mercado en España. Entonces, esos rendimientos también se quedan en Luxemburgo y está generando también un rendimiento por los recursos que están, los activos que están allí en Luxemburgo. Otra es que muchas veces estos territorios tienen una mentalidad, una fiscalidad ventajosa porque es donde se está registrando todos los intangibles, todas las patentes, las marcas y todo. Es decir, por cada camiseta de una marca española muy conocida, que no mencionaré, pero que empieza por Z, que nos compramos, hay que pagar un 5% por el uso de la marca a la filial que tienen en Holanda o en Luxemburgo. Entonces, todo ese dinero se va allí. Es decir, es un dinero, es una transferencia automática, da igual en qué país del planeta se estén dando estemos comprando esa camiseta. Entonces, esos beneficios quedan ahí registrados, grabados, porque ese tipo de royalties tienen una fiscalidad súper baja en Luxemburgo o en Holanda, y generan otra vez activos que luego desde ahí son reinvertidos en otros países, pero mientras tanto son activos que figuran para ese país. Entonces, lo que están es atrayendo lo que se llama esto, inversión en activos pasivos, es decir, de actividades que no tienen que ver con actividad productiva tradicional, están generando préstamos desde allí o intereses que se están cobrando desde allí, y si son actividades que si no estarían siendo transitadas a través de esos territorios. En el fondo, muchos de estos países, más que ser el punto desde donde se desarrolla la inversión, son puentes, son vehículos para esas actividades. Pero a los demás le hacen la puñeta porque es competencia desleal. Claro, no y se por puede. ser competencia desleal ponen mucha presión al resto de países también. Y este es otro de los problemas que tenemos. Muchas gracias. Pues Isabel tenía una pregunta, así que si quieres abrir el micro y lanzarte, Isabel, todo tuyo. Sí. Hola, Susana. Hola. Encantada de oírte. Mira, quería preguntarte, respecto al impuesto de solidaridad del que has mencionado, ¿en qué medida España está años luz de esto? ¿Se vislumbra algo que vaya a ir por ahí en este momento tan grave de bolsas de gente vulnerable, el empobrecimiento, la precariedad? ¿Qué se mueve por ahí? ¿Se mueve algo o nada aquí? En España no se cuece un impuesto como este, un aporte solidario. Es curioso porque en Argentina ya tienen un impuesto al patrimonio, como existe aquí en España, pero España es uno de los pocos países de la Unión Europea, uno de los pocos países en el mundo en el que existe tenemos un impuesto al patrimonio. De hecho, el impuesto al patrimonio que tenemos en España, con todas sus deficiencias por el juego desleal, no decía otra cosa, pero el desleal de Madrid, de la Comunidad de Madrid, que tiene una bonificación del 100% en el impuesto al patrimonio, a pesar de esto, en España se aprobó en el año 2011 y fue, en teoría, un impuesto temporal, bueno, en teoría no, fue un impuesto temporal en respuesta a la crisis anterior. Desde el año 2011 se ha venido renovando, si queréis. O sea, que no está en discusión, es decir, nadie se plantea ahora el eliminarlo, pero se aprobó en 2011 como respuesta a la crisis financiera anterior. Recordaos que fue sobre todo en el año 2010 cuando en España golpeó de forma más fuerte y mirábamos la prima de riesgo como si fueran los resultados del fútbol, casi. Entonces, en aquel momento, lo que se ha conseguido desde entonces es que se ha aumentado el número de contribuyentes, a pesar de no contribuir en Madrid, y se ha aumentado también la recaudación, a pesar de no estar recaudando todo lo que se podría en Madrid. Entonces, ahora queda España, Suiza y Noruega como los tres únicos países en el entorno OCDE en los que hay un impuesto al patrimonio, así que España no es un país ahora donde estemos en la discusión sobre este impuesto, de este aporte extraordinario, pero sí os diré que no lo veríamos con malos ojos. Ahora, en el caso de Argentina, es un impuesto que se plantea para las grandes fortunas, es para aquellos que tienen patrimonios por encima, me parece que son de los 5 millones de dólares. Es un impuesto que se aplica en una sola vez, aunque el de Bolivia no. El de Bolivia ya es recurrente, es un impuesto regular. Pero ha habido otros países, por ejemplo, en Marruecos, lo que se ha aplicado es como una sobretasa en el impuesto sobre la renta del IRPF a las rentas más altas para financiar el aporte a un mecanismo para extender el mecanismo de cobertura social, si queréis, el seguro de enfermedad.
que consiga que pueda llegar a más gente. Lo que estamos es intentando que esto se convierta en una de las discusiones que esté en la agenda de la OCDE para que sean soluciones coordinadas, pero para eso lo ideal es que haya un mayor número de países que lo pongan en marcha, como impuesto temporal o como impuesto, mejor todavía, como una solución establecida y recurrente, que sea un impuesto al patrimonio. Aquí quizás habría que empezar por armonizar, es decir, plantear una solución así en España, mientras Madrid tenga una bonificación del 100%, bueno, creo que va a levantar más ampollas de las que decía Ana al principio. Les diría que en España tenemos que buscar una forma de armonizarlo, rediseñarlo a lo mejor para eliminar algunas de las disfunciones que tiene, evitar que podamos tener esa situación de territorios que estén recaudando, o sea, que estén bonificando al 100%, y quizás a partir de ahí plantear temporalmente un tipo extraordinario complementario para financiar esta crisis. O sea, esto no es tan extraordinario. En el caso de Alemania, por ejemplo, para financiar la reunificación estuvo aplicándose durante 40 años una sobretasa, un impuesto, de hecho se llamaba de solidaridad también, en el IRPF se aplicaba a todo el conjunto de la ciudadanía para financiar la reunificación con Alemania del Este. Entonces, en el caso de Japón se ha aplicado también un impuesto extraordinario para financiar el coste de la crisis de Fukushima. Es decir, que hay muchos países donde ya en situaciones extraordinarias se han planteado soluciones extraordinarias. Si teníamos ya un déficit de recaudación en España de 4 a 8 puntos, dependiendo de qué impuestos consideramos, con el resto de la Unión Europea, con el batacazo que nos hemos pegado este año, porque somos uno de los países también más golpeados, no podemos pensar que de una forma automática se va a recuperar. Sí que hay que buscar esas soluciones extraordinarias. Entonces veremos, creo que se tiene que dar un poco de estabilidad parlamentaria, que no sé si esto lo vamos a ver en nuestra vida, en nuestro caso, pero en realidad tenemos que pensar realmente en que tenemos un agujero de probablemente que llega al 30%, no tenemos los datos totales, pero están hablando de un 29%. Y tenemos que normalizar, o sea, la idea de que una crisis como esta, que ha sido más larga, más profunda y más compleja de lo que esperamos, y que además ha tocado a sectores como el del turismo, de la hostelería, que son de los que generan más crecimiento en España, requiere de buscar soluciones. La reactivación de esta economía va a pasar por el cambiar parte del modelo productivo. Esperamos que los fondos europeos que lleguen ayuden a cambiar parte de este modelo, pero en el corto plazo hay que evitar que haya más gente que se quede descolgada. Los ERTEs han ayudado a evitar que la crisis tenga un impacto más grande, ya lo vimos en el informe que publicamos, pero no va a ser suficiente, y la cuestión que nos planteamos es cómo mantener en el tiempo un aporte suficiente como para que no nos quedemos, es decir, con un hueco en el presupuestario muy grande, un déficit muy grande. De hecho, una de las medidas que se ha tomado también es decir, sabéis que en la Unión Europea hay una regla fiscal, es decir, que los países no pueden tener un déficit fiscal por encima del 3% para evitar que haya, bueno, es decir, que haya países con desequilibrios fiscales muy grandes. Entonces, parte de lo que la Unión Europea ha hecho este año es aceptar que se salta la regla fiscal y animar a los países a que inviertan más y se sobreendeuden para responder a esta crisis. Por eso, en el caso de España, muy probablemente llegaremos a un 120% de deuda sobre el PIB. Es decir, vamos a tener una deuda por encima o sea, cercana a más del 100% de nuestro Producto Interior Bruto. Entonces, esto que en el fondo es una deuda intergeneracional, porque es una deuda que se va arrastrando, que hay que volver a pagar, en algún momento hay que buscar cómo financiarla a través de esos impuestos. Entonces, de nosotros depende también que estemos convencidos de que esto queremos buscar una solución que recoja ese compromiso del conjunto de la ciudadanía, y que no solamente pensemos que los millones que van a llegar de Europa es un maná gratis, porque hay que devolverlos. Soltaba ahí los fondos europeos. Ahí, como que no quiere la cosa, tacata, todo lo ha metido.
Bueno, no, pero pues también muchas de las reformas fiscales en España van a llegar también porque en el marco de la agenda europea, es decir, las decisiones de generar estos fondos europeos llevan también la necesidad de financiarlo con fondos propios de la Unión Europea. Y esto va a obligar a nuevos impuestos en el marco europeo. ¿Cuáles son los que se están discutiendo? Pues esos, los fáciles, los de plásticos de un solo uso, etcétera, pero también se están pensando otros, es decir, es que no podemos, es decir, otros impuestos recaudados sobre el conjunto del territorio europeo y que vayan a financiar el presupuesto europeo, es decir, no los países, sino el presupuesto europeo, desde el que luego se puedan estar reasignando esos fondos. Entonces ya se está planteando como un impuesto digital, es decir, algo parecido a una tasa Google, pero más amplia y aplicar en todo el territorio, pero que sea compatible con la agenda de la OCDE. O sea, vamos a ver una agenda europea desatada este año porque la urgencia es muy grande. Atentas María José, que pregunta si la armonización del impuesto de sucesiones. Bueno, es lo mismo que el impuesto es decir, hay dos impuestos que están cedidos en la recaudación bueno, hay varios impuestos, pero hay dos impuestos principales cedidos a las comunidades autónomas, que son el impuesto al patrimonio y el de sucesiones y donaciones. Y en esto es lo mismo, es decir, que en ambos casos las comunidades autónomas tienen la posibilidad hasta ahora de aplicar exenciones, bonificaciones, y algunas van casi hasta el 100%, en sucesiones están un 99%. Entonces lo mismo, es decir, que estábamos planteando que tiene que haber una armonización y un rediseño del impuesto al patrimonio, lo tenemos que plantear también con el impuesto de sucesiones y donaciones. Y ya sé que esto, es decir, que esto ha levantado también discusiones muy grandes, en particular en Andalucía, donde se levantó una muy gorda, pero bueno, es que no queda más remedio. Y tenemos otra pregunta en el chat de Patricia, que aprovechamos a saludarla con mogollón de cariño, que si quieres abrirte el micro y preguntarla tú misma, adelante, y si no la leo yo. Esa Patricia. Bueno, pues ya te la leo yo, que dice: hola Susana, ¿se consigue avanzar en el tema de incluir en la lista de paraísos fiscales a los países de la Unión Europea? ¿Cómo va ese tema? No, que nos no dice se Patricia, consigue. que por cierto, ya os cuento que es Patricia Cantarell, que no tiene ni micro. No te lo perdono, Patri. Como no podía ser de otra manera, fans de la fiscalidad, que no tiene ni micro ni cámara. Pero bueno, te mandamos un... Soy fan de Patricia Cantarell. No eres la única. O sea, uno de los problemas que tenemos con la lista negra de paraísos fiscales europea es que está pensada con algunos elementos que eran positivos, pero con algunos vacíos monumentales que la hacen ineficiente. Entre otras, que no se incluye, es decir, la revisión de los territorios europeos. Esto no está en la lista, es decir, los territorios europeos no están en la lista negra de los paraísos fiscales europeos. Es decir, miramos a los de fuera, pero no miramos a los de dentro. Pero la Comisión Europea empezó a analizar hace 2 años ya en el paquete que se llama el semestre europeo, que es cada 6 meses la Unión Europea revisa los datos de macroestabilidad, si queréis, como el déficit y todo, de los distintos países, para ver si están cumpliendo con los estándares, con el criterio, para ver que todos los países están en orden. Entonces, uno de los elementos que empezó a mirar hace 2 años son las prácticas fiscales agresivas. Todavía no ha conseguido poner en sanciones, pero ya ha identificado 7 territorios europeos que son considerados como paraísos fiscales: Holanda, Luxemburgo, Irlanda, Malta, Chipre, Hungría y alguno más que me dejo. Incluso en la última, antes de que saliera el Reino Unido, hice una mención a las prácticas del Reino Unido y sus territorios de ultramar de la corona británica. Entonces, que esto todavía no hemos conseguido que esto se convierta en una sanción a estos territorios, pero sí que ha movido algunas de esas agendas para que Holanda, entre otros, empiecen a incorporar algunas modificaciones legislativas. El otro elemento, es decir, si conseguimos que en el mes de junio, como os comentaba al principio, tengamos esta agenda de transparencia, es decir, que todas las empresas tengan que estar empezando a publicar dónde tienen sus prácticas, eso tendría una enorme significancia sobre los territorios europeos, porque sabemos que el 80% de los beneficios que las empresas europeas declaran en paraísos fiscales lo hacen en territorios europeos. ¿Por qué? Pues porque son más friendly, es decir, es más fácil decir que estás en Irlanda o en Holanda a decir que estás en las Islas Caimán y tu
bueno, es decir, los inversores y todo, se ve mejor. Entonces, en el momento en el que tengamos esta transparencia y las empresas empiecen a reportarlo, aunque no estén en el ojo del huracán de la lista negra de paraísos fiscales, empezaremos a poder utilizar estos análisis para presionar sobre la revisión de la lista europea, incluyendo los territorios europeos. Pero ahora todavía no lo hemos conseguido. El Parlamento Europeo en la última... hace un año también reconoció y consideró abiertamente, es decir, lo llamó paraísos fiscales, esos territorios, pero la Comisión y los países todavía no los han reconocido. Tenemos una última pregunta en el chat que dice: ¿la sociedad civil de Holanda, Irlanda, etcétera, es consciente de esto? ¿Nuestras compañeras de Oxfam Novib u Oxfam Irlanda se posicionan al respecto? Gracias, Quique. Me alegro de que me hagas esta pregunta, Quique, porque a veces... con Holanda sí, es decir, de hecho, algunos de los informes más claros que hemos tenido sobre el papel de Holanda han sido el trabajo que los compañeros de Novib, de Oxfam en Holanda, están realizando. Entonces, con Holanda no hay ningún problema en definir qué es un paraíso fiscal, hemos hecho estudios de caso, por ejemplo, hace poco hicimos una investigación sobre Total, que es la empresa petrolera francesa más grande, y cómo utilizaba para las inversiones en Uganda una filial que tiene en Holanda. O sea, y hemos publicado los datos, hemos presionado allí, o sea, con Holanda no hay ningún problema. Con nuestros compañeros en Irlanda hemos hecho un recorrido un poco más lento. Es decir, que Irlanda es un paraíso fiscal por varias prácticas. Uno, no es un problema de transparencia, es un país bastante transparente, pero es un país que tiene algunas de prácticas fiscales agresivas, tiene esa cosa que se llama las patent box, es decir, el que tú puedas tener los ingresos generados por royalties y todo grabados a un 6%, tenían esos tax rulings, esos acuerdos bilaterales, privados, secretos y todo, entre el gobierno y algunas empresas como Apple, que les ha permitido desfiscalizar prácticamente todas las prácticas, eso ya tampoco existe. El famoso sándwich holandés y el doble irlandés también están faseados, aunque no para todas las empresas, entonces ha habido algunos avances. Pero Irlanda sigue siendo un paraíso fiscal porque sigue teniendo alguna de estas figuras muy agresivas y porque sigue teniendo un impuesto al 12,5%. Es decir, el tipo nominal en el impuesto de sociedades en Irlanda es la mitad del que se paga en España. Entonces, para muchas personas, incluidas Oxfam, consideramos que Irlanda juega una competencia desleal con el resto de los países europeos, porque una empresa desarrollando el mismo tipo de actividad en España o en Irlanda, aquí pagaría el doble de impuestos del que paga en Irlanda. Entonces seguimos pensando que esto ejerce una competencia desleal que hace que genera una presión para que, como decía, todos los países de la Unión Europea hayan estado bajando su tipo nominal en el impuesto de sociedades en estos últimos años, aunque veremos si ahora vamos a empezar a ver un efecto contrario, como os contaba, que Reino Unido ha anunciado que de aquí al 2023 va a pasar de un 18 a un 19 a un 23%, que es una subida enorme en muy poco tiempo. Pero sí, es decir, con Oxfam en Irlanda hemos conseguido empezar a trabajar eso. Donde no conseguimos es moverlo del 12,5%. Entonces, por ejemplo, en esta agenda de la OCDE, donde queremos pedir que el tipo mínimo sea el 25%, Oxfam no puede decir, la posición de Oxfam es que el tipo mínimo global, es decir, que cualquier empresa en cualquier país del mundo tiene que estar pagando al menos un 25%. No lo conseguimos decir. En parte por Oxfam en Irlanda o por Oxfam en Hong Kong también. No se os olvide que tenemos unos cuantos paraísos fiscales entre los afiliados. Entonces, lo que hacemos es utilizar a otros, es decir, Oxfam piensa que lo que Oxfam dice es que hay algunos otros dicen, como ICRIC, Stiglitz y compañía, que recomiendan un 25%. Bueno, pero es más una pelea interna que un efecto externo, pero nos impide tener un poco más de fuerza en las batallas. Pero sí que hemos conseguido que ya empiecen a decir que, de hecho, o sea, para lo que eso supone, es que en Irlanda tocas el 12,5% y es un problema también de productividad, de visión del atractivo del país, es lo que permitió también que se recuperara. Si recordáis, en el momento de la crisis del 2008, en el que incluso se nacionalizó alguno de los bancos principales más tocados por la crisis y todo, o sea, una de las cosas en
en las que Irlanda se puso firme y dijo que no lo iba a tocar, pasara lo que pasara y se pusiera la troika como se pusiera, era en tocar el 12,5%, y no lo movieron. Entonces, es algo que está como muy anclado en lo que es la identidad nacional. Bueno, pero ahí se van haciendo esos quiebros y buscando esas soluciones alternativas. Pues muchísimas gracias, Susana, por esta explicación tan clara. Esta de nuestros compañeros. No, por esta y por todas. Por esta y por toda la que llevas durante toda la sesión. No tenemos más preguntas en el chat, así que, bueno, yo creo que lo hemos hecho perfect timing. No por ponernos una medalla, compañera, pero... Déjame solamente que haga algunos anuncios. Por favor. La semana, por favor, que venimos aquí ya. La semana que viene, que es la reunión, empiezan las reuniones del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Esperamos que se publique uno de los informes del Fondo Monetario en el que estén recomendando también que haya medidas de respuesta a la crisis con más impuestos sobre el capital, sobre la riqueza, con medidas más progresivas, es decir, que esperamos que haya una recomendación del Fondo Monetario que sea más valiente. Y eso, y recordar también que en el mes de junio estaremos trabajando mucho sobre esta iniciativa de transparencia en el Parlamento y la Comisión Europea, que en el mes de julio estaremos trabajando con el G20 y la OCDE pidiendo también una reforma más ambiciosa que haga que las digitales paguen la parte justa que les corresponda, y ese impuesto mínimo, que a pesar de Oxfam y Irlanda esperamos que sea del 25%. Así que nada, contamos con vosotros y para que nos sigáis apoyando en todo ese trabajo. Desde luego que así será, estaremos actualizadas, informadas, volveremos a pedirte el comodín de vente con nosotras una tarde y nos vas contando, porque aburridas no vamos a estar en esta materia, como vemos. Luego también contaros, compas, que en el marco de esta semana que os hemos dicho, hoy teníamos la formación, pero hemos tenido unos debates, concretamente el martes estuvo Susana también, como os decía antes, en un debate con ATAC y tal, lo tenemos todo grabado. Va a haber más debates que estamos organizando desde las diferentes plataformas por la justicia fiscal, el día 14 de abril, el 22 que organizamos una, que ya os los vamos contando en el boletín, en los mails y tal, pero os mandamos las informaciones con las charlas que habrá y los links con las grabaciones, o sea que información vais a tener al respecto, porque vamos, de la temática esta da mucho juego y vamos, a la última hora vais a estar de informadas. Así que nada, un placer como siempre. Muchísimas gracias por estar una tarde de jueves aquí con nosotras tranquilamente y nos vemos en la próxima.